Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Rompeviento en televisión por internet. Muchas gracias por estar con nosotros en Radar este miércoles, en el que hemos pues, intentado analizar lo que está ocurriendo en los espacios digitales, lo que está ocurriendo en las redes sociales, en el internet, en las plataformas digitales. Y le agradezco muchísimo a ustedes que están pues, comentando, como cada miércoles, el programa. Beatriz Maldonado, muchísimas gracias a Marco Méndez, también a Raúl Raval, a Hugo Ortiz, por supuesto también a Silver. Muchísimas gracias también a quienes han generosamente aportado a lo largo de este programa su granito de arena, que en realidad es una montaña de favores para nosotros. Muchas gracias a Marco Méndez, muchas gracias también a Ramón Colín. Muchas gracias por la posibilidad pues, de recibir de ustedes la generosidad de sus contribuciones. Al Carbonero, de Carbonero Son Peña, muchas gracias, Carbonero, por tu colaboración. Jorge Pérez también, muchas gracias por la generosa donación. Pilar Hernández, Beatriz Maldonado, muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes. Quiero pasar al tercer tema de la noche, un tema que en lo particular me parece de suma gravedad. A lo largo de los últimos días, hemos recibido en nuestras redes sociales algunos señalamientos que me parecen pues inherentes al clima de polarización que hay en las redes sociales, esta disputa por la narrativa, por controlar el discurso en las redes sociales, por manipular la percepción de lo que está pasando en el país a partir de la manipulación de las redes sociales. Y me topé con un sujeto, con una cuenta que lanza acusaciones pues verdaderamente temerarias y diría yo en algunos casos pues hasta verdaderamente preocupantes, acusaciones serias, acusaciones en algunos casos pues muy graves, pero que además se constituyen en un patrón. Una vez que empecé a observar lo que estaba ocurriendo, pues me encontré con un patrón de actuación, un patrón de formas de actuar y un hilo que me llevaba desde este patrón, desde estas cuentas, hacia una institución pública, hacia la Universidad Veracruzana, y me pareció muy grave. Estoy hablando sin que haya ninguna duda de una cuenta propiedad de un investigador de la Universidad Veracruzana, Carlos Piña, una cuenta en Twitter desde la cual se lanzan ataques directos, abiertos, en contra de diferentes cuentas y de diferentes personalidades, principalmente aquellas que se identifican con la izquierda mexicana, aquellas que se identifican abiertamente con su ideología de izquierda, con su ideología progresista. El trabajo de Carlos Adolfo Piña García, doctor en asuntos de automatización, en asuntos computacionales, me llamó la atención, principalmente por dos cosas. No el hecho de que me haya señalado a mí como una cuenta que pues orquesta campañas coordinadas y que utiliza la sistematización, la compra de bots, la utilización de bots para posicionar pues temas en la red. No, eso es lo de menos. Me han acusado de cosas mucho peores. Pero sobre todo me llamó la atención la poca seriedad y la falta de sustento para hacer los señalamientos, la falta de sustento para hacer las acusaciones. Descubrí que es un patrón, descubrí que es una forma reiterada en la que esta persona, el doctor Carlos Adolfo Piña García, pues utiliza su red social
El asunto podría quedar en un asunto, podría quedar en una cuestión anecdótica. El asunto podría quedar en algo absolutamente trivial si no estuviera ligado a una institución como la Universidad Veracruzana. ¿Y por qué le digo que está ligado a la institución? Porque Carlos Adolfo Piña Pérez es el encargado del laboratorio para el análisis de información generada a través de las redes sociales en Internet, un programa oficial, un programa del Centro de Estudios de Opinión y Análisis de la Universidad Veracruzana. No es un asunto menor. Estamos hablando de un funcionario de la Universidad Veracruzana que utiliza su espacio en las redes sociales para atacar a ciudadanos, para estigmatizar a ciudadanos y para lanzar acusaciones en contra de ciudadanos que no pueden defenderse. ¿Dónde está el vínculo peligroso entre una cuenta privada y la institución? Lo descubrí, insisto, como descubrí otras muchas cosas, simplemente siguiendo el hilo de este sujeto, de este académico, que valga además el señalamiento, pues es experto en asuntos computacionales, es experto en temas de informática, pero no es experto en el análisis sociológico en las redes sociales, que es una diferencia fundamental, es una diferencia brutal, porque podría comparársele con esta dentista que se hizo pasar por epidemióloga. Ustedes la recuerdan muy bien, esta mujer que sin estudios, sin preparación, sin experiencia en el manejo de información epidemiológica, pues se puso a opinar sobre la epidemia del COVID en un muy distante sitio como es la odontología, la medicina dental, la medicina cariodental, periodental. Pues es el mismo caso con el señor Carlos Adolfo Piña García. Es experto en computación, por supuesto que lo es, pero no es experto en el análisis sociodigital. Y eso es muy delicado, porque sin conocimientos sociológicos, sin conocimientos comunicacionales, sin conocimientos antropológicos, sin conocimientos de antropología social, sin conocimientos de ninguna índole relacionada con el análisis de las sociedades, pretende erigirse en analista de los espacios sociodigitales. Es una usurpación de funciones, pero además, financiado y soportado, validado por la Universidad Veracruzana. El patrón existe desde hace por lo menos un año. Tenemos en nuestro poder algunas denuncias que se han presentado ante la institución, ante la Universidad Veracruzana, cuya rectora, Sara Ladrón de Guevara, valga la acotación, encontramos también pues que es una funcionaria que ha recibido señalamientos graves de corrupción, de solapamiento pues de las mafias que pues como en muchas universidades pues ocupan espacios. La Universidad Veracruzana recibió algunas quejas desde el año pasado sobre la actitud y el proceder del doctor Carlos Adolfo Piña García. En estos señalamientos, en estas quejas, se hablaba ya de esta actitud irresponsable de este sujeto en el tratamiento de sus espacios sociodigitales. Se hablaba, pues, de la forma en la que se utilizaba su cuenta en redes sociales para atacar a ciudadanos de izquierda. ¿Qué hizo la universidad con estos señalamientos? Simplemente los ocultó, simplemente los archivó, simplemente contraviniendo sus propios códigos de ética, contraviniendo sus propias reglas y las reglas que obligan a los académicos, a las académicas de cualquier universidad a presentar las pruebas de sus dichos, a sustentar, como escuchamos antes, con un especialista serio, pues con un trabajo metodológico impecable, incuestionable y por supuesto
perfectamente transparente su trabajo, la Universidad Veracruzana se negó a atender las quejas, pero además permitió que este sujeto, Carlos Adolfo Piña García, se mantuviera al frente de su laboratorio de análisis de información generada a través de redes sociales en Internet, el LARSI. Estos señalamientos son muy graves. Cuando nosotros buscamos la información relacionada con este sujeto, algunas fuentes nos señalaron su cercanía con ciertos grupos de poder del gobierno de Veracruz en el sexenio de Miguel Ángel Yunes. También nos señalaron algunas cercanías por parte del coordinador general del Centro de Estudios, creo que hasta hace unos días, coordinador general, el doctor Claudio Rafael Castro, pues con el gobierno de Javier Duarte. Nosotros intentamos encontrar una explicación, buscamos en los números que aparecen en la página de la Universidad Veracruzana, en los números que aparecen del Centro de Estudios de Opinión y Análisis y del Laboratorio de Análisis de Información, el LARSI, y no obtuvimos respuesta. Lo delicado es que desde una cuenta particular se vinculen los recursos públicos. Quiero que veamos este pequeño video donde se muestra esta falta de rigor. Estamos viendo en pantalla la página oficial de LARSI. Estamos viendo en pantalla la página oficial del Laboratorio de Análisis para la Información generada a través de las redes sociales, que es financiada por la Universidad Veracruzana. Esa página redirige directamente a la cuenta particular de este sujeto, a la cuenta particular en Twitter de Carlos Adolfo Piña García, desde donde se estigmatiza, se sataniza y se ataca a ciudadanos y a ciudadanas por el simple hecho de pensar distinto. ¿Es la Universidad Veracruzana una cueva de hackers? La pregunta tiene sentido, porque en el patrón que descubrimos de este sujeto, el procedimiento es prácticamente el mismo. Una vez que este sujeto señala a los usuarios de Twitter que le son molestos, que piensan distinto o que tienen ideas, pues, progresistas de izquierda, lo que sigue es un ataque de bots, un ataque rabioso de bots que intentan tirar esas cuentas. Pero además ocurre una especie de andanada para hackear las cuentas de correo electrónico, los espacios de plataformas de redes sociales, los espacios en Facebook, en Twitter, en YouTube, todos aquellos espacios en los que la cuenta identificada como enemiga de Carlos Adolfo Piña García estén presentes. La Universidad Veracruzana a estos señalamientos no tuvo ninguna respuesta. Ha pasado más de un año, incluso año y medio, desde las primeras acusaciones. La doctora Sara Ladrón de Guevara, en agosto próximo, habrá de concluir su segundo periodo al frente de la Universidad Veracruzana y habrá de concluirlo en medio de señalamientos de corrupción, pero también habrá de concluirlos en medio de señalamientos de hacer caso omiso al uso de los recursos públicos de la universidad para fines personales. ¿Quién protege al doctor Carlos Adolfo Piña García? ¿Quién protege a estos personajes de la Universidad Veracruzana que están atacando a ciudadanos y a ciudadanas por el simple hecho de pensar distinto? Vamos a seguir con esta investigación, vamos a seguir con estos hilos, porque se están usando recursos públicos para fines personales. Y eso es corrupción. Amén. Amén de la corrupción que se ha detectado en las finanzas de la universidad, amén de la corrupción que se ha detectado en, pues, la incorporación de diferentes grupos cercanos a los partidos políticos que tuvieron durante mucho tiempo el poder en Veracruz. Y también estamos buscando al gobernador Cuitlagua García, para tratar de entender
lo que está ocurriendo en el seno de esta universidad, que parece estar copada por una camarilla de personas sin ética académica, sin ética profesional y sin ningún tipo de límite en cuanto a su actuación con los recursos públicos. Es un tema sobre el que vamos a insistir, es un tema sobre el que vamos a continuar. Me parece que es muy importante que usted esté alerta de este tipo de cosas. La vinculación entre los recursos públicos y el uso privado de estos es un asunto que se castiga severamente. Por lo tanto, seguiremos atentos lo que está ocurriendo en esta institución. Por supuesto, Radar y Rompeviento tienen perfectamente abierto el espacio para el momento en el que la rectora, Sara Ladrón de Guevara, quiera utilizar este espacio para dar su punto de vista. Algunos investigadores e investigadoras se acercaron a mí a lo largo del día para preguntarme sobre el tema que íbamos a tratar hoy en las redes sociales y abiertamente les expliqué sobre lo que estamos hablando e insistí, y como insisto ahora, el espacio de Radar está abierto para cualquier autoridad de la Universidad Veracruzana que desee hacer uso de su derecho de réplica. Lo que estamos preguntando es, ¿por qué el doctor Carlos Adolfo Piña García, director del Laboratorio de Análisis para la Información Generada a través de redes sociales, un órgano dependiente del Centro de Estudios de Análisis y Opinión de la Universidad Veracruzana, utiliza recursos públicos, recursos universitarios, para hacer sus campañas personales en contra de ciudadanos y ciudadanas que piensan distinto? Ojalá alguien en la Universidad Veracruzana, esa grandiosa institución, esa honorable institución, pueda respondernos muy pronto a esta inquietud. Vamos a dejar el tema aquí. Por supuesto, seguiremos en el asunto. Me están llegando algunos mensajes. Quiero agradecerles sus comentarios, sus señalamientos. Phillips dice, desafortunadamente las universidades son autónomas y no creo que el gobernador pueda hacer mucho. No, por supuesto que no. Me parece que hay mucho que puede hacerse porque los actos de corrupción, sobre todo aquellos que se cometen con recursos públicos, son actos que se pueden perseguir, no solamente respetando la autonomía, sino haciéndola valer. ADF dice, es habitual en la derecha hackear cuentas a falta de argumentos. A mí me hackearon una cuenta y también emplean la coerción, típico de la derecha. Pues sí, es un asunto que hemos observado. El patrón que utiliza este académico, este doctor, pues es un patrón pandilleril, no hay otra manera de decirlo. Es un patrón que carece de metodologías, es un patrón que carece de ética, es un patrón que carece de reglas, las reglas que todo científico, que todo académico está obligado a seguir, las reglas que toda persona que se precie de respetar los baluartes de las instituciones educativas se obliga a cumplir. Macua Méndez, saludos. Hoy está muy activa mi estimadísima Macua Méndez. Benito Martínez, el presidente fue presionado por una cofradía de generales que se han convertido en un estado dentro del estado. Se debe aclarar los nexos del general Cienfuegos en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya. Bueno, Benito, es un tema al que nos vamos a meter muy pronto. Estamos pues saturados de temas, pero por supuesto esta participación del ejército, la nueva dinámica de participación del ejército con el gobierno federal, que es una dinámica que no tiene precedentes, hay que analizarla, pero con seriedad, con profundidad y sin este matiz de estigmatización que parece prevalecer en ciertos análisis. Muchas gracias también a Gaby Paz, muchas gracias también a Pedro Jauregui. Corrupción es regalarles el tiempo fiscal a las televisoras como lo hizo AMLO, Morena, y defiende Luis Guillermo Hernández, fuera AMLO del gobierno. Bueno, Pedro, yo creo que la discusión pública se puede llevar a cabo siempre que una, pues sea consciente de los matices. Los blancos y negros, los absolutos, son propios de los autoritarios. El cegar la realidad
que no coincide con nuestro punto de vista, es propio de los autoritarios. Por eso mis señalamientos al doctor Carlos Adolfo Piña García, atacar a quien piensa distinto solo por el hecho de pensar distinto y sobre todo brincarse las trancas de la ética es algo impropio de las mentes pensantes, algo impropio de quienes se precian de privilegiar el diálogo con el otro para entender las realidades. Hugo Ortiz, saludos también a Ricardo Saúl. Muchas gracias también a Claudia Félix, a Gaby Salazar. Es lamentable que la Universidad Veracruzana esté en este escándalo. No, y además de este escándalo, Gaby Salazar, otros escándalos. Porque les digo, buscando la hebra, simplemente buscando las líneas que me llevaban a este académico, me puse en el radar una serie de señalamientos de corrupción muy graves en la Universidad Veracruzana. Ahora sí que le agradezco mucho al doctor Carlos Adolfo Piña García que me haya puesto en el radar a la Universidad Veracruzana, porque no la tenía en mi radar de casos a seguir, en mi radar de posibles expedientes de corrupción. Ahora ya la tengo y no la voy a soltar. Gaby Salazar, muchas gracias. María de Jesús Mata, Sara les dejó de pagar un tiempo a los maestros. Uy, pues sí, hay algunos señalamientos muy graves, incluso algunos señalamientos vinculan a la rectora con el propio gobernador Javier Duarte, a quien, de acuerdo con algunas versiones, pues estaría ligada y con quien estaría pues cercana para obtener la rectoría de la institución. Por supuesto son versiones extraoficiales que no puedo confirmar, pero ojalá la rectora me acepte una charla sobre estos asuntos, sería muy interesante. Fran y Diego, muchas gracias. Silver, muchas gracias a todos ustedes, a todas ustedes. Dice Raúl Rebal, no hagan caso a conservadores frenaleros. Ay, perdón, no entendí muy bien. Katia Ocampo, gracias. Eleonor Ruiz, muchas gracias también. Amelia Cabrera, gracias por la información. Muchas gracias, Amelia, por las bendiciones. Muchas gracias también a Pilar Guarneros desde Canadá. Saludos, muchas gracias por comunicarte con nosotros. Norma Monjarres, ética, una clase de esta materia simplemente es algo que haría mucha falta, no solo en la academia, no solo en la academia, también en el periodismo. Jesús Ricardo, ¿por qué no se denuncia ante la función pública? Bueno, pues es un paso que algunas personas están dispuestos a dar. Juan Carlos, me caí para alcanzar y regresar. Juan Carlos, muchas gracias por regresar a Radar, a Rompeviento. Este es un espacio que sin ustedes no sería posible. Esta noche tengo, después de este programa, a mi queridísimo Ernesto Ledesma en su charla nocturna, que empezará en unos minutitos más. Así que, por favor, quédese en el espacio, quédese con nosotros aquí en Rompeviento para cerrar este miércoles de información con mi queridísimo Ernesto Ledesma, que hoy estuvo muy activo en la conferencia mañanera. Ya lleva como más de 12 horas trabajando. Mi queridísimo Ernesto Ledesma, le vamos a mandar unas vitaminas para que aguante ese ritmo, pero qué buena participación tuvo hoy en la conferencia con el presidente López Obrador y el presidente Lucho Arce, el presidente Luis Arce de Bolivia, que está de visita en México. De verdad que es un honor contar con compañeros tan profesionales y tan serios para hacer equipo, para hacer alianza. Es importantísimo tener estas referencias profesionales, así que quédense en un ratito más, ya viene mi queridísimo Ernesto Ledesma. Marichuy, saludos, muchas gracias Marichuy por estar aquí en Radar, en Rompeviento, también a Susana del Carmen Reyes, muchas gracias a quienes hacen posible. Aquaman dice, intolerante Pedro Jauregui, bien dicho, mi estimado Luis Guillermo, no se peleen entre ustedes. Me parece que el diálogo es importante y el diálogo entre quienes piensan distinto es todavía más importante. Es todavía más importante porque nos enriquece en lo personal y nos enriquece en lo social. No sean como Carlos Adolfo Piña García, que pretende callar a quienes piensan distinto. No, acepten el diálogo con quienes no piensan como ustedes. Es una forma de aprender
a evolucionar como sociedad. Es una forma maravillosa de acercarse al otro, comprender su universo de sentido, comprender cómo entiende su realidad y tratar de, pues, en ese sentido, aproximar puntos de coincidencia o de divergencia, pero aproximar, que es finalmente lo que nos hace seres sociales. Muchísimas gracias a Emilio Jaramillo, muchísimas gracias también a Evangelina Sevilla, también a Israel Torres, muchísimas gracias a todas ustedes y a todos ustedes. Les espero la próxima semana, el próximo miércoles. Vamos a tener una entrevista exclusiva con bueno, no les voy a decir con quién, porque luego ya ven que, híjole, nos metemos en aprietos, pero les va a gustar la entrevista que tenemos ya preparada para para la próxima semana. Quiero agradecerles muchísimo la posibilidad de encontrarnos como cada miércoles aquí en Radar y de que estén siendo ustedes tan fieles a este programa que pues está creciendo en audiencia y eso nos da mucho gusto, nos compromete y nos impulsa a seguir haciendo este periodismo distinto para todas ustedes y todos ustedes. Quédese con Ernesto Ledesma, que ahí viene en un ratito, y nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego.